Estamos en el capítulo 5 de Efesios, donde estamos desarrollando, examinando el tema de la plenitud del Espíritu y sus consecuencias. Efesios 5:20 en particular va a ser la base de nuestra meditación hoy, dando siempre gracias. Dice así el pasaje, un versículo muy corto y sin embargo con profundo significado. Dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hemos visto que la verdad principal en este segmento de Efesios 5, comenzando con el versículo 18 hasta el 21, es la base de un andar digno, la base del andar cristiano. Es imposible lograr lo que Pablo nos dice en el capítulo 4, versículo 1, yo pues prisionero del Señor Jesucristo os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Es imposible lograr eso a menos de que el creyente, cada uno de nosotros, vivamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. No podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida sin el control del Espíritu. No podemos hacer la voluntad de Dios sin que el Espíritu de Dios nos controle. Es imposible tener la bendición de Dios y conocerla por experiencia a menos que andemos y seamos llenos del Espíritu. Es obvio. Entonces, el foco de atención de toda esta sección, tal vez el pasaje principal, es justamente el versículo 18 donde encontramos ese mandamiento, ser llenos del Espíritu. Ahora, es cierto y correcto, bíblico, el hecho de que todo creyente, sin excepción, ha recibido el Espíritu Santo en su vida. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios, residente en él. Es imposible ser redimido, es imposible ser cristiano, sin poseer el Espíritu Santo. Es una contradicción de términos llamar a alguien cristiano, genuinamente nacido, otra vez, y decir que tal persona no tiene el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, nos dice categóricamente Pablo en Romanos 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando de los no regenerados. Y después dice en el versículo 9, sin embargo, vosotros, los creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y escuche lo que dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entre paréntesis, noten que Pablo usa intercambiablemente la frase el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, obviamente en referencia al mismo Espíritu. Entonces acá, claramente nos enseña el pasaje que una persona que no tenga el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no es cristiano. Se puede llamar cristiano, se puede autodenominar cristiano, puede profesar serlo, pero no es cristiano si no tiene el Espíritu de Dios en él. Entonces, por definición, todo creyente es una persona que tiene el Espíritu de Dios habitando en él o ella. Los que están en la carne, hablando de los no redimidos, los que viven en la carne, son los que no tienen el Espíritu de Dios. Sin embargo, Pablo dice que los creyentes tienen el Espíritu de Cristo, el cual habita en ellos. Cuando nacimos de nuevo, fuimos salvados y renovados por el Espíritu Santo. La simiente incorruptible de Dios, como dice Pedro, fue implantada en nuestros corazones. Fuimos, la Biblia nos enseña, sellados con el Espíritu de Dios. Efesios 1, 13 y 14, ya lo vimos. Y fuimos sellados por el Espíritu de Dios para el día de la redención. Sin embargo, el tener el Espíritu Santo no garantiza que seamos llenos del Espíritu. La Biblia también nos dice que fuimos bautizados por el Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pero vemos acá, en Efesios 5:18, que hay un mandamiento, y ese mandamiento es sed llenos del Espíritu. Es algo que se nos manda hacer. En ningún momento
tenemos en el Nuevo Testamento un mandamiento a ser bautizados por el Espíritu, o ser sellados por el Espíritu. Si usted es creyente, usted no tiene que pedir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya está ahí. Pero aquí tenemos el mandamiento de ser llenos del Espíritu, que es, entre paréntesis, un mandamiento similar al que encontramos en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La llenura del Espíritu es un mandamiento que debe ser obedecido para vivir una vida cristiana digna y servir a nuestro Señor con poder, con bendición de Él. Entonces, ser llenos del Espíritu es un requisito para andar como cristiano y tener fruto en la vida cristiana. Es un requisito. Dijimos que ser llenos del Espíritu fundamentalmente quiere decir controlados por el Espíritu de Dios. Controlados por Él. Es un mandamiento que requiere obediencia continua. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso también. Literalmente, el mandamiento dice, estad siendo llenos del Espíritu. Es un imperativo presente. Es algo que continuamente debemos hacer. Es algo constante. En términos de nuestra experiencia espiritual, escuche esto, Dios no está interesado en nuestro futuro ni está interesado en nuestro pasado. Dios está interesado en nuestro presente. Ahora, en este momento, ¿cómo estamos viviendo en este momento? Ahora. Dios quiere que ahora, en este momento, en este presente en el cual nos encontramos, seamos obedientes a Él por medio del poder de su Espíritu. A cada momento debemos vivir llenos del Espíritu. La última vez observamos que ser lleno del Espíritu nos conduce a 3 tipos de consecuencias. No voy a repasar todo lo que vimos hasta hoy, simplemente estoy dando pincelazos breves ligeros así de repaso. En el versículo 19 vimos que hay ciertas consecuencias que afectan nuestra persona. Y dijimos que estos son, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la llenura del Espíritu causa en el corazón del redimido, del creyente, una expresión de melodía y alabanza a Dios. Si hay algo característico de una persona, de un creyente lleno del Espíritu, es una persona que manifiesta alabanza al Señor, por medio de cántico, aunque no sepa cantar, dijimos. Su corazón tiene una melodía, ¿no es cierto? Expresa alabanzas a Dios. ¿Y saben qué? Yo a veces me encuentro alabando al Señor con cierta melodía, aún en silencio, porque estoy repasando en mi mente lo que leo, lo que escucho, me lleva a una alabanza silenciosa al Señor, aunque no esté a las 5 de la mañana gritando y despertando al resto de las personas. La llenura entonces del Espíritu causa en el corazón de un creyente una expresión de melodía. Otra consecuencia que vimos, o que vamos a ver, mejor dicho, en el versículo 20, es una consecuencia para con Dios, dando siempre gracias. Una actitud de gratitud a Dios, de la cual hablaremos. Y por último, la consecuencia para con otros, sometiéndoos unos a otros, el sometimiento mutuo del cual hablaremos en el futuro. Entonces, ya hablamos extensamente en cuanto a la alabanza y el cántico espiritual de los redimidos que viven llenos del Espíritu. Hoy vamos a examinar esta segunda parte, segunda consecuencia de ser llenos del Espíritu, y que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Vamos a leer el versículo 20 otra vez. Dice así: dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Entonces lo que vemos acá, que un cristiano que vive bajo el control del Espíritu Santo es un individuo, es una persona llena de gratitud. Fíjense, gratitud, agradecimiento. En un sentido real, la gratitud a Dios tal vez sea la expresión máxima de adoración. ¿Saben ustedes? Por ejemplo, dice el Salmo 100, versículo 4, no lo tienen que buscar, lo voy a leer: entrad por sus puertas con acción de gracias. Acá nos invita el salmista a venir al Señor con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Ven lo que está diciendo? Estamos agradecidos a Dios. Venimos a Él alabándole con una actitud de acción de gracias. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, cuando estamos agradecidos a Dios, le estamos diciendo
que nos sometemos a su soberanía, a su voluntad para con nosotros. Venga lo que venga. Nos estamos sometiendo. Cada vez que damos gracias a Dios por todo, como acá vamos a observar, estamos diciendo, Señor, yo me someto a ti. Venga lo que venga. Estoy sometido a ti. Entonces la gratitud trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. 2 Corintios 4:15 dice, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Las acciones de gracias abunden, ¿con qué propósito? Para la gloria de Dios. Cuando la gratitud abunda en medio de su pueblo, la gloria de Dios es exaltada. En esta misma epístola, en 2 Corintios, capítulo 9, Pablo dice en el versículo 11, seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio, está hablando de la ofrenda que los corintios enviaban por medio de Pablo a Jerusalén, para que la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos allá en Jerusalén, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? A través de la generosidad de los creyentes en esta iglesia en Corinto, para las necesidades de los santos allá en Jerusalén, esto, dice Pablo, redundaría en muchas acciones de gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios da abundantemente, cuida de los suyos y esto causa gratitud en su pueblo. Gracias a Dios. Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿no es cierto? Nos ha dado tanto, comenzando con el don inefable, como dice Pablo, que es el don de salvación, Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado, glorificado. Y la mejor expresión de adoración a Dios es un corazón que está continuamente agradecido. Eso es como alabamos y exaltamos a Dios, cuando estamos agradecidos. Y en esto fallamos todos, ¿no es cierto? Fallamos, como vamos a ver. Ahora, en este versículo 20 que vamos a examinar en detalle hoy, vamos a contestar cuatro preguntas. La primera es, ¿cuándo es que damos gracias? Segunda, ¿por qué cosas damos gracias? Tercera, ¿cómo damos gracias? Y finalmente, ¿a quién damos gracias? Primera pregunta, ¿cuándo es que damos gracias? La respuesta es clara, dando a veces gracias, dice ahí, ¿no? Dice, dando siempre gracias, siempre. Alguien estará pensando, Henry, pero tú no conoces mi situación. La situación tan particular y triste en la cual me encuentro. ¿No es cierto? Alguno de ustedes tal vez se le está cruzando la idea. Es que no entiende, no sabe. Si no, no diría eso. Pues ¿saben qué? Yo no estoy diciendo eso. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Ahora, déjeme hacerle la preguntita a usted. ¿Existe alguna excepción que califica la palabra siempre? ¿Hay alguna excepción para esa palabra? No, Dios dice que debemos estar agradecidos siempre. Siempre. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está en control de todo lo que nos sucede. Lo bueno, lo malo, lo mediocre, lo trágico, lo que sea. Dios está en control. No es un accidente en nuestra vida. Pablo expresa esta verdad en 1 Tesalonicenses 5:18 cuando dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces nos hacemos preguntas tales como, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, comience por ahí. ¿Sabe cuál es definitivamente algo que es la voluntad de Dios para nuestra vida? Dad siempre gracias en todo. Esa es voluntad de Dios. Y cuando no hacemos eso, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el punto. La gratitud se debe expresar siempre, y esta es la voluntad de Dios para los suyos, fíjese. Cuando la crisis viene a nuestra vida, cuando la tribulación viene a nuestra vida y nos quejamos, no sabemos lo que estamos haciendo porque Dios está usando cada situación
para perfeccionarnos, para hacernos más conformes a la imagen de su Hijo. Por eso Él envía tribulación. Por eso Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28, ¿no es cierto? Todas las cosas ayudan a bien. El versículo que sigue, el 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para ese destino el Señor nos llamó, para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y Dios está usando, escuche bien, está usando todas las cosas de nuestra vida para lograr ese propósito. No hay accidente en la vida del creyente. No hay accidente. ¿Y cuál es ese propósito? Pablo nos dice aquí en este pasaje, ser conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios, que entre paréntesis, escuche bien, se va cumpliendo poco a poco en la vida de cada uno de sus hijos. El Señor nos está transformando, nos está conformando a la imagen de su Hijo de a poco. A veces ni nos damos cuenta del cambio, pero podemos ver hacia atrás y el Señor podemos ver que ciertos cambios han sucedido en nuestro peregrinaje como cristianos. Si no hay cambio absoluto, quiere decir que usted ni siquiera tal vez haya entendido lo que es ser hijo de Dios. Pero dice acá que hay un cambio. En 2 Corintios 3:18 nos dice Pablo que nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, escuche bien, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Fíjense, como por el Señor el Espíritu. Entonces, Dios lleva a cabo su propósito en todo creyente. El Señor lleva a cabo ese propósito hasta su culminación gloriosa, porque el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos nos dice, a estos que predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, también los llamó, a los que llamó a estos también justificó, declaró justos, y a los que justificó, a esos también que glorificó. No hay nadie que se pierda en el camino, ¿entienden? Todos llegan a su término del propósito de Dios, que es la gloria. Ningún creyente, ningún hijo de Dios queda en el camino. Todos terminan en la gloria. Fíjese. Dios tiene entonces nuestro bien en mente en todo lo que nos sucede. Por esta razón es inconcebible quejarse o ser desagradecido por algunas cosas porque consideremos que éstas no nos debieran ocurrir. Cuando nos quejamos, estamos casi como echando coces contra el aguijón. Estamos peleando con Dios, porque si Dios envía tribulación, Él lo está haciendo para nuestro bien. ¿Ven? No quiere decir que cada situación y crisis que viene a nuestra vida es motivo de alegría, no estoy diciendo eso. Cuando viene la enfermedad hay tristeza, cuando viene la tragedia hay tristeza, cuando vienen accidentes hay dolor, cuando un hijo se desvía, una hija se desvía, por supuesto pero todo está bajo el control de Dios y Él lo permite como un medio para perfeccionarnos y hacernos más conformes a la imagen de su Hijo. Y nos va transformando de gloria en gloria. ¿Y saben qué? No aprenderíamos ciertas lecciones a menos que Dios envíe tribulación, porque somos necios, por naturaleza tercos, y Dios tiene que enviar ciertas cosas en nuestra vida, y lo hace, fielmente lo hace. Ahora hay 3 niveles o categorías de gratitud. La primera es la más fácil de las 3. Podemos demostrar gratitud después de recibir bendición. ¿Sabes? Esa es más fácil, ¿no? Cuando Dios bendice, es fácil decir, gracias Señor, gracias te doy por esta bendición. Nos colma de bendición, nos sentimos felices y por lo tanto eso nos motiva a dar gracias. Por ejemplo, has recibido una promoción en tu trabajo, gracias Señor. Te llegaron los papeles de la migra, gracias Señor. ¿No es cierto? Has conseguido el empleo que tanto querías, gracias Señor. Tu novia te dijo que sí cuando le pediste la mano, gracias Señor. Hasta el viejo me permitió que me case con ella.
Dios te ha sanado de alguna enfermedad, gracias Señor. Somos librados de una prueba fuerte, gracias a Dios. Bueno, en otras palabras, hay bendición y por lo tanto hay motivo de dar gracias a Dios, y eso está bien. La Biblia nos enseña que debemos estar agradecidos en todo, y obviamente las bendiciones es parte de ese todo. Y siempre, dar gracias a Dios. Bien. Éxodo 15 del 1 al 21 no lo vamos a leer, pero ahí leemos que el pueblo de Israel cantó y agradeció a Dios por su liberación de Egipto. Gracias Señor, nos liberaste de esta nación perversa, según ellos, los egipcios, y los llevó a la tierra prometida. También habrá una canción de gratitud, nos dice Apocalipsis 15 del 1 al 4, cuando el pueblo de Dios sea liberado de la bestia del anticristo. Va a haber una canción de alabanza y gratitud a Dios en el futuro. Pero estar agradecidos después de experimentar bendiciones de Dios hasta cierto punto es fácil, especialmente para el creyente, es fácil dar gracias. Existe otro nivel de gratitud que es más difícil, y este nivel es demostrar gratitud antes de recibir bendición. Antes. En otras palabras, dar gracias a Dios con la esperanza o la anticipación de ser bendecidos por Él, aunque no sabemos todavía. Esta es la habilidad de dar gracias antes de que la batalla comience, confiando que Dios dará la victoria. Este tipo de acción de gracias demanda madurez, demanda fe, y solo un cristiano que camina con el Señor y está siendo lleno del Espíritu Santo puede dar gracias a Dios aún anticipando que el Señor le va a contestar. Bueno, aunque no sea lo que Él quiera, da gracias a Dios antes de que la bendición venga. Tenemos un relato en Crónicas, Segunda Crónicas 20, me voy a referir a él, algunos versículos que ilustran esta verdad. Judá estaba siendo atacada por sus enemigos mortales, que eran los moabitas y los amonitas, que entre paréntesis eran naciones más fuertes que ellos, más poderosas. El rey Josafat ora y ayuna delante del pueblo proclamando el poder y la bondad de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 20 de Segunda Crónicas dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Aquí se encuentra la nación en la tierra prometida, y estas naciones que ahí vivían eran más fuertes que ellos. El versículo 3 nos dice que entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, el versículo 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Escuche bien, la Biblia es categórica, clara en enseñarnos que Dios está en control de todas las naciones. Él tiene dominio sobre todos los reinos y naciones. No debemos temer lo que va a pasar en el Medio Oriente. No debemos tener ningún temor porque Dios está en control de todas las naciones. Lo que pase es porque Dios lo está llevando a cabo. Él está en control. Lo mismo acá. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Quién se va a resistir? Nadie. Él es el soberano, el todopoderoso. Versículo 12. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú a estos enemigos? Porque en nosotros no hay fuerza, dice, contra tal grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Esta es la nación de Israel, de Judá. Bajamos al 17. Dios contesta por medio del profeta y dice: no necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. A veces Dios nos dice: estate quieto
y ve la salvación del Señor a favor tuyo. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Es una promesa a nosotros los creyentes también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche, no hay quien le haga frente a Dios. Y Josafat se inclinó de rostro, puso el rostro sobre la tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Y noten, versículo 21, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor. Aquí están cantando, todavía la guerra no empezó. Están siendo amenazados. Noten que no envían los infantes de marina primero para atacar a estos guerreros moabitas y todos estos vitas, que hay muchos, ¿no? Sino que mandan un coro de alabanza, imagínense. Un coro mandan. Y algunos que alabaran con vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran, dad gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que cantaba el coro delante de estos guerreros. Imagínense, estarían pensando, estos están pero de remate. Pero Dios les mandó a hacer eso. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Dios estaba por ellos, a favor de ellos. Es interesante que el versículo 24 dice que cuando Jehová llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y aquí solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno se había escapado de los enemigos. Se mataron entre ellos. Dios le dio a Judá tremenda victoria. Pero noten que daban gracias a Dios aún antes de conocer esa victoria. El pueblo oró, agradeció al Señor por la victoria antes de que ésta sucediera. ¿Saben qué? Dios desea que seamos agradecidos a Él antes de cualquier batalla, cualquier prueba. Estamos al borde de una prueba, Dios quiere que seamos agradecidos. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, no temas, no temas. Y saben que esta es la marca de la madurez espiritual. Podemos dar gracias a Dios antes de que su mano se demuestre a favor nuestro, podemos dar gracias a Dios. Bueno, esa es una segunda categoría de gratitud. Y la tercera, finalmente otra expresión de gratitud es la que se ofrece a Dios en medio de la prueba. Antes, después y ahora en medio. Esta es la más difícil. Podemos dar gracias a Dios después de experimentar bendición. Podemos aún dar gracias a Dios anticipando su bendición, pero damos gracias a Dios en medio de la tribulación y la crisis intensa en la que nos encontramos. Ahí está el punto. Es una preciosa ilustración de esta expresión de gratitud que encontramos ahí en Daniel 6. El rey Darío, ¿se acuerdan? Había proclamado un decreto que decía que nadie podía adorar a ningún otro Dios sino a Él solamente. Darío dice, no, nadie va a adorar a nadie sino a mí. Y el que lo haga, fíjense la respuesta de Daniel ante este desafío. Daniel, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, estoy leyendo Daniel 6:10, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, escuche, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel. ¿Estaba amedrentado Daniel por lo que había decretado Darío? No. Porque sabía Daniel que si Dios está por mí, ¿quién puede estar en contra mío? Dios es mayor que Darío. Darío no me puede tocar, a menos que Dios se lo permita. Entonces Daniel, cueste lo que le cueste o le costara, iba a ser agradecido a su Dios. Bueno, gracias a Dios por ese ejemplo de Daniel.
En Hechos 5, observamos que Pedro y otros apóstoles, no vamos a tomar todo el tiempo, pero nos dice Lucas en 5:40 que después de llamar a los apóstoles, los líderes religiosos, los azotaron, estamos en Jerusalén, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Sí, eso los iba a asustar, ¿verdad? Dice que continuaron, por supuesto, hablando en nombre de Jesús, y salieron ellos de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Fíjense, estaban regocijándose, dando gracias a Dios, porque habían sido dignos de ser considerados, de sufrir por su nombre. Este no es un grupo quejoso, ¿verdad?, en una situación difícil, sino lo contrario, estaban agradecidos a Dios porque habían sido tenidos por dignos de afrenta, dice ahí, por su nombre. Pablo se encuentra encarcelado en Roma, posiblemente esperando ejecución. En Filipenses 1:3 él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo está dando gracias a Dios, aún en sus momentos ahí difíciles en la cárcel. Entonces Dios quiere que seamos agradecidos, siempre, después de ser bendecidos, anticipando su bendición, y aún cuando estamos pasando en medio de tribulación. Esto es claro, pero nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ser agradecidos. Otra pregunta: ¿por qué cosas damos gracias? El versículo 20 nos dice otra vez: por todo. Bueno, este va con el siempre, ¿no es cierto? Por todo. Pero todo querrá decir todo. Bueno, lo mismo que les pregunto, ¿qué excepción hay en la palabra todo? No hay excepción, todo es todo. Siempre y todo, por todo. Entonces, en caso de que no hayamos entendido hasta dónde se extiende la palabra siempre, Pablo agrega la palabra todo, siempre y todo. Tiempos de gozo, tiempos de felicidad, situaciones de tristeza, tragedia, como vimos, Dios utiliza todo para perfeccionar a sus hijos. El creyente maduro ve a Dios en todas las cosas de su vida. Y en medio de la catástrofe, en medio de la tragedia, puede decir con Job, miren, qué ejemplo. 1:20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en la tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y alguno dirá: bueno, eso es fácil para Job decir. Ah, sí. ¿Qué había pasado con Job? Bueno, perdió su dinero, perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud. Perdió todo con la excepción de su vida. Su mujer, que era una necia, porque lo dice el pasaje, que le aconsejó a Job: ¿por qué no blasfemas y te mueres de una vez ya viejo? Es lo que le dijo. Y le dijo Job: hablas como las necias. Está bien, le dijo lo que debía decirle. Entonces lo único que le quedaba era su vida, su mujer y sus amigos, sus 3 amigos, que no fueron de mucha ayuda, entre paréntesis, para Job. Pero ¿por qué prueba estaba pasando? Había perdido todo el pobre. Todo. ¿Por qué prueba estás pasando tú? ¿Es similar a la de Job? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo en tu vida? ¿Estás siendo agradecido por eso? ¿Saben una cosa? La única persona que puede dar gracias en todo es una persona humilde. Es la persona que sabe que no merece nada y por lo tanto da gracias por todo. Es importante llegar a ese momento, a ese nivel en la vida cuando nos damos cuenta que no merecemos nada. Es importante. El problema de no ser agradecido es que pensamos que merecemos más en la vida. Entonces el problema es orgullo, si no somos agradecidos.
Todo lo que realmente merecemos es el juicio de Dios y castigo eterno. Eso es todo lo que merecemos. Esa era nuestra condición antes de que Dios en su misericordia nos rescatara del estado de condenación en que nos encontramos. Ustedes recuerden Efesios 2, cuando Pablo les recuerda a estos creyentes y les dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente del mundo, y esto se aplica a cada uno de nosotros, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, se incluye. En otro tiempo vivíamos, escuche bien, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuchen quién está hablando, era el apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención esas palabras del apóstol Pablo, en las cuales en ese grupo él se incluye. Pablo era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, intachable. Era una persona moral, una persona religiosa, una persona que nadie le podía apuntar el dedo y decir: mira, tú eres una persona buena, diríamos hoy, excelente persona como ser humano. Sin embargo, dice: yo vivía en pasiones de la carne. Porque no veíamos su corazón. Por afuera bueno, por adentro podrido. Por eso el Señor Jesús les llama a los fariseos sepulcros blanqueados, generación de víboras. Porque veía su corazón. Por afuera lindos, muy simpáticos, muy creídos, pero por afuera tenían aparentemente una conducta religiosa. Ahora, esa era la condición de cada uno de nosotros. Pero fíjese, el versículo 4 dice: pero Dios, ahí está la diferencia, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó. Este es el amor eterno de Dios. El amor que Él tenía para con los suyos antes de la fundación del mundo. Pero Dios intervino y nos rescató, nos redimió de esa masa de humanidad preparada para destrucción, dice Romanos 9. Cada uno de nosotros íbamos en camino al infierno, el resto, al igual que el resto. Toda persona que se pierde porque es pecadora, porque es rebelde. Y si no fuera por la intervención de Dios en la vida de algunos, todos terminaríamos en el infierno. Ahora, ¿qué hizo Dios? Fíjense, versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o habéis sido salvos. Dios es el que hizo. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Que se nos grabe eso en la cabeza, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros felices de la vida, como el resto, viviendo según las pasiones de la carne y los deseos de los ojos y lo que sea. Pero Dios nos llamó. Dios intervino. Ahora, después de la salvación, por lo que tenemos que estar eternamente agradecidos, no merecemos nada. ¿Nos entra eso? ¿Lo entendemos? El creyente que no es agradecido con Dios por todo, no es consciente de esta verdad y se ha olvidado de que no merece nada. El problema es orgullo. Creemos que merecemos más de lo que Dios nos da, por eso nos quejamos. Entonces, por todo. Ahora, otra pregunta: ¿cómo es que damos gracias? Noten el versículo 20. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, damos gracias de una manera coherente con la persona de Jesucristo, con su obra. Damos gracias en el nombre de quién es Él y lo que Él ha hecho. El Señor mismo, Jesucristo, nos enseñó a orar en su nombre: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Oramos en su nombre, damos gracias en su nombre. Y escuche, la única razón que podemos ir al Padre es por Él, ¿no es cierto? Nos dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ni siquiera orar al Padre a menos que sea por Jesucristo. No hay relación con Dios si no es por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no habría posibilidad
de estar agradecidos por todo. Escuche bien, el inconverso no puede dar gracias a Dios por todo. ¿Saben por qué? Porque no todas las cosas ayudan a bien a un inconverso. Todo lo que hace el inconverso, él va en camino a una eternidad sin Dios, a menos que se arrepienta de sus pecados y ahora sí. A partir de ese momento todas las cosas ayudan a bien, experimentalmente hablando. Pero noten todas las bendiciones que hemos recibido, todo es por Cristo. Nosotros los creyentes estamos en Cristo, Dios utiliza todo para conformarnos a la imagen de Cristo. Cristo intercede por nosotros hoy, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo habita en nosotros por su Espíritu. Somos coherederos con Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces debemos dar gracias a Dios siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración que el Padre escucha, en nombre de Cristo. A veces usted se pregunta, ¿por qué siempre damos gracias en nombre de Cristo? ¿Por qué siempre damos en nombre de Cristo? Porque eso es la única forma de llegar al Padre, a través de Cristo. La última pregunta que queremos examinar, y con esta concluimos, ¿a quién damos gracias? Bueno, es obvio. Dice el pasaje, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. A Dios Padre. Damos gracias a Dios Padre porque Cristo nos enseñó a hacer esto. Él dio, mientras estaba aquí sobre la tierra, siempre daba gracias a Dios Padre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo 15:36, tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, los partió y empezó a darlo a sus discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Dio gracias a quién, al Padre. ¿Por qué damos gracias al Padre? Bueno, escuche lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de quién? Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Entonces, toda buena dádiva, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, viene de quién? Del Padre, por eso damos gracias al Padre. Es de su mano. El creyente da gracias a Dios, al Padre. El demostrar gratitud a Dios es una característica de una persona que ha sido transformada, ha sido renovada, entre paréntesis. ¿Saben ustedes que los incrédulos, los paganos, una de sus características es que no dan gracias? No dan gracias. Romanos 1:21 dice que no le honraron a Dios ni le dieron gracias. Esa es su característica. La gente sin Dios no da gracias a Dios. Tal vez lo da de labios para afuera, pero su corazón no está ahí. No dan gracias a Dios. En Lucas 12, el Señor Jesús nos habla de aquel necio que acumuló todas estas cosas. La parábola nos dice el versículo 16, Lucas 12:16, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús dice, así será el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Este individuo era una persona absolutamente desagradecida. Nunca reconoció a Dios, nunca dio honra a Dios por lo que Dios le había dado. Y es un necio. Nunca reconoció que todo lo que poseía procedía del Padre de las luces. Toda buena dádiva viene de Dios. Nunca dio gracias a Dios. Una persona que no da gracias a Dios es un necio. Es una necia. Dios quiere que su pueblo sea agradecido. Que seamos agradecidos. Filipenses 4:6. Por tanto, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Colosenses 2:7.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dios quiere que su pueblo sea agradecido. Entonces, eso es obvio. Y como estamos viendo acá, el ser agradecido es el resultado de un cristiano controlado por el Espíritu Santo. Es un cristiano lleno del Espíritu. Entonces yo creo que esto nos debe motivar a examinarnos, ¿no es cierto? ¿Qué tan agradecidos somos? Lo cual nos indica como un termómetro de qué manera estamos siendo controlados por el Espíritu. Si estamos siendo siempre desagradecidos y quejosos, quiere decir que el Espíritu Santo no tiene control de nuestra vida. Por lo menos en esa área, ¿no es cierto? Así que examinemos nuestro corazón y veamos, a la luz de esta verdad, dónde estamos. Vamos a concluir en oración. Señor, como hemos visto en este pasaje, debemos ser agradecidos y ahora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación de la misma. Por sobre todas las cosas te damos gracias por estar en Cristo Jesús, por habernos redimido, por habernos hecho hijos tuyos. En tu misericordia, en tu soberanía, en tu gracia, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos gozado juntos, gracias por este grupo de hermanos reunidos en este momento. Escucha nuestras alabanzas, escucha nuestras oraciones, escucha nuestras peticiones. Y en esta noche queremos pedirte particularmente que nos ayude, Señor, a crecer en esta área, ser más agradecidos, antes de la bendición, después de ser bendecidos y aún en medio de la prueba. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.